CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es usted bienvenido a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Si ustedes lo desean, pueden participar con su comentario o pregunta para nuestro invitado. Pues bien, este día con nuestro invitado vamos a conversar sobre el papel que espera desempeñar el próximo domingo Concertación Nacional CN, un partido que surge tras la desaparición del Partido de Conciliación Nacional y compite por vez primera en una elección. Hay muchas interrogantes alrededor de la conversación con nuestro invitado. ¿Sobrevivirá el CN? ¿Puede retomar el papel de fiel de la balanza después del 11 de marzo? ¿Qué pasará con los antiguos liderazgos del Partido de Conciliación Nacional? Pues bien, varias interrogantes planteadas. Nos acompaña en nuestros estudios Manuel Rodríguez. Él es el presidente de Concertación Nacional. Buenos días, bienvenido, gusto. Gracias, William, por la oportunidad que nos das y un saludo pues a toda esa audiencia, que es mucha la que tú tienes. Perfecto. Manuel, para comenzar, bueno, entonces como Concertación Nacional desde luego es primera vez, pero ustedes, la experiencia, muchos de los candidatos que llevan son candidatos que ya participaron en elecciones a través del Partido de Conciliación Nacional. Pero el hecho de que sea la primera vez que ustedes van con nueva bandera, con nuevo nombre, ¿qué les ha implicado? ¿Cuál es el reto que ustedes han observado o el desafío planteado una vez que ustedes han entrado en contacto con la gente y cuando estamos prácticamente a 3-4 días para las elecciones del 11 de marzo? Bueno, nosotros hemos visto la reacción de la estructura de Conciliación Nacional, hoy Concertación, cómo se acopló, cómo trabajó esa estructura para poder obtener los 148,000 firmas en un tiempo récord. Estamos hablando de 7 días de trabajo de campo, 15 días completos con la parte administrativa. En 15 días entregamos al Tribunal Supremo Electoral esa cantidad de firmas. Presentamos también toda la documentación en un tiempo récord, como le decía hace un momento. Logramos sacar adelante el Partido de Concertación Nacional, el Partido Azul y Blanco. Hemos mantenido los colores, hemos mantenido también los símbolos del partido. El Partido de las Manitas sigue siendo el Partido de las Manitas, y eso definitivamente pues también nos permitió tener una nueva imagen hacia el exterior, mostrar nuevos liderazgos, no solamente a nivel nacional, en el caso de la Secretaría General, de miembros que forman ahora el Consejo Ejecutivo. Logramos incorporar gente también del pasado, como el caso del ingeniero Soto, Rafael Soto Alvarenga, que fue un diputado de la Asamblea Constituyente de 1982 y que se había retirado del partido. Hemos incorporado a gente nueva, alcaldes que han estado con nosotros, como el caso del alcalde de Zaragoza, un alcalde pues que es reconocido en toda la zona por el trabajo que está realizando, por la parte espiritual también. Hemos incorporado gente también que se había retirado y que se había ido a la democracia cristiana, incluso que había sido candidato a la vicepresidencia, como Ricardo Calderón Lang. Regresó a las filas Azul y Blanco, y ahora de Concertación Nacional. Ahora, Manuel, ¿no hay una especie de nostalgia en ese contacto que tienen ustedes con las bases de lo que era en aquel momento Partido de Conciliación Nacional, ahora Concertación? ¿No hay una especie de nostalgia de recordar mucho al PCN y de pensar que son ahora dos cosas totalmente distintas lo que tienen? Es que reconocemos, nosotros no somos vergonzantes de nuestro pasado. Nosotros creemos que el Partido de Concertación Nacional tiene un vínculo con Conciliación Nacional. Pero ese vínculo nosotros estamos tratando, al ver nuestro pasado, de ver las cosas buenas que se hicieron en esa época. Gobiernos que trabajaron con visión hacia el futuro, que podemos darnos nosotros, sentimos el orgullo de decir, miren, gobiernos como el del PCN no han existido hasta este momento. Las grandes obras de infraestructura de este país han sido realizadas por el Partido de Conciliación Nacional, gente con visión, gente que estaba viendo hacia adelante y gente que nos preparó a nosotros para toda
las adversidades que podíamos tener. Nosotros desde 1985, si no mal recuerdo, nosotros sabíamos de que esto podía pasar. Nosotros tuvimos acceso a través de un documento capturado al FMLN y que fue publicado por una revista que era la revista Análisis, una revista publicada por la Universidad Nueva San Salvador. En ese documento incautado, el FMLN señalaba que los obstáculos que ellos tenían para poder tomarse el poder completamente eran dos institutos políticos, que era la Democracia Cristiana y que era el Partido de Conciliación Nacional. Eso nos permitió a nosotros tener claro las posibles amenazas que íbamos a tener ya en un periodo en que el FMLN se incorporara a la vida política. Así que por eso es que cuando sale una resolución de la Sala de lo Constitucional donde llama a que se haga o que se inicie un proceso de cancelación del partido y a las 2 semanas sacan otra resolución donde retiran a Moreno Niños del Tribunal Supremo Electoral, nosotros sabíamos qué camino nos estaban fijando. Así que por eso nos permitió a nosotros reaccionar en forma inmediata e iniciar la formación del nuevo instituto político. Ya, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me explique qué esperan ustedes tener de parte del electorado el próximo domingo, es decir, en términos de reconocimiento o qué es lo que esperan ustedes del electorado. Vamos a una pausa comercial. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Manuel Rodríguez, presidente de Concertación Nacional, conversando sobre el papel que espera desempeñar Concertación Nacional en las elecciones del próximo domingo. Manuel, le dejaba planteado una interrogante el segmento pasado, pero me interesa también que usted nos explicara si es que las elecciones del próximo domingo se pueden convertir en una especie, para el PCN, para Concertación Nacional ahora, se pueden convertir ahora en una especie de referéndum o de revalidación de Concertación Nacional, o qué es para ustedes la primera prueba de fuego que van a tener entonces el próximo domingo, donde ustedes van a participar evidentemente con colores casi iguales al PCN, con las manitas entrelazadas, pero igual con otro nombre? Bueno, para nosotros va a ser una buena experiencia. Hemos visto durante esta campaña electoral cómo la gente se ha venido incorporando. Un caso excepcional que hemos podido palpar es el caso de la candidata que nosotros llevamos aquí por Santa Tecla, Daniela Encarnación, una joven de 21 años, que al principio no despegaba, ¿verdad? Pero en
entrevista, un debate que realizaron en 2 canales de televisión, fue la candidata que se le opuso directamente a Óscar Ortiz. Eso despertó en la gente y permitió ver en la juventud que realmente la juventud sí tiene la capacidad de poderse enfrentar a liderazgos como es el caso de Óscar Ortiz. Hemos hecho visitas casa por casa y hemos estado escuchando a la gente cómo la felicitan, cómo le dan su apoyo directo y le dicen, mire, creemos nosotros en la juventud. Los padres de familia le dicen, miren, nosotros vivimos lo que a ti te ha tocado, ir a una universidad con $1 en la bolsa o sin dinero en la bolsa, tener problemas para el asunto de la comida. En fin, hemos visto esa aceptación y eso lo hemos ido viendo también en el resto de los municipios de La Libertad y a nivel nacional. Cómo la gente se identificó con Concertación Nacional, antes Conciliación Nacional, por el mismo hecho del proceso, cómo nos querían destruir, cómo querían eliminar de la papeleta de votación el azul y blanco y quedarse solamente pues las extremas en este proceso. Eso nos atrajo simpatía incluso de gente de los partidos como el FMLN, como Arena, que vieron que estábamos realizando una lucha de David contra Goliat. Y normalmente en ese tipo de lucha la gente se identifica con el débil, se identifica con la justicia. Ellos se dieron cuenta que no era justo que se eliminara al Partido de Conciliación Nacional y que los otros partidos, llámese los partidos grandes, como le quieran llamar, se estaban aprovechando de esa situación. Ahora, ¿usted cree que sí, efectivamente hubo una especie de confabulación contra el partido que usted representa? Definitivamente. Es decir, una actitud que iba más allá de la aspiración de los electores, porque finalmente quienes deciden son los votantes y eso lo veremos el domingo. Así es, pero definitivamente que sí existió una confabulación para que desapareciera el partido, sí la hubo. Y eso lo podemos ver nosotros, primero porque la Sala de lo Constitucional no dice cancélese, dice iníciese un proceso, ¿verdad? Y lo dicen así porque había una resolución anterior de la misma sala, ¿verdad?, donde había dejado sin efecto la parte del código donde decía que se eliminaban los partidos por el 3% y lo habían cambiado. Entonces esto es como cuando a uno lo quieren juzgar con una ley que ya no está vigente. Esa ley ya no estaba vigente y nos juzgaron de esa manera. Como sabían de que también el que iba a juzgar, el que iba a iniciar el proceso, no tenía la fuerza suficiente como para cancelarlo, la misma sala de lo constitucional cambió al juez, ¿verdad?, y puso a un juez que definitivamente todos sabemos, ¿verdad?, la simpatía y los acercamientos que tiene con el otro instituto político. Ahora, ¿usted cree que el dictamen que dará la población el próximo domingo será entonces totalmente distinto a lo que se pretendió hacer en el marco de esa confabulación que usted llama? Lo que pasa es que la intención de ellos era desaparecer el partido. No lo lograron. Y eso definitivamente, como tú dices, William, lo vamos a ver este próximo 11 de marzo. ¿Cuál es la proyección que tiene CN de cuántos diputados, cuántas alcaldías? Digo, porque el proceso que ustedes pasaron fue bastante traumático, ¿no? Sí. Porque lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, ustedes perdieron alcaldes que se pasaron a otros partidos políticos, a diversos partidos políticos, ante la incertidumbre de si Partido de Conciliación iba a continuar en ese momento. Y tampoco sabían si se iban a poder convertir en No CN. Solamente ante la incertidumbre, William. Aquí llegaron institutos políticos ofreciendo apoyos pero muy fuertes, ¿verdad?, que nosotros desconocemos de dónde vienen esos recursos, para las campañas. Llegar a un lugar y decir, mira, participa con nosotros y te vamos a dar recursos de vehículos, de propaganda, de activistas, en cantidades que realmente no se habían visto en elecciones pasadas. Definitivamente era algo tentador, ¿va? Y bajo la excusa de que no íbamos a participar como PCN en las próximas elecciones, algunos alcaldes se preocuparon y dijeron, bueno, no voy a tener un vehículo con que participar, se me está ofreciendo una oportunidad con un instituto nuevo, con recursos más que suficientes y excesivos, ¿verdad? Entonces eso fue quizás el gancho que hizo que algunos de nuestros alcaldes se cambiaran de camiseta y se fueran pues con otro instituto político. Pero con el tiempo ellos se han dado cuenta de que sí logramos sacar el vehículo a tiempo,
que sí contamos todavía con el apoyo de la población y que incluso se han venido sumando y que esas actitudes de los alcaldes de haberse cambiado de camiseta no ha sido bien visto incluso por la misma población. Nosotros creemos que sí vamos a mejorar en la votación. Tenemos un piso que creemos que lo vamos a mantener como mínimo, que es el de 11 diputados, el de 32 alcaldías, que esperamos recuperarlas. Y el techo, pues, definitivamente la población lo va a determinar este próximo 11 de marzo. Bien, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de con quién es la lucha directa que tiene Concertación Nacional. Estamos hablando de que ustedes tienen una contienda directa con Gana, por ejemplo, porque acá lo que se habla es de quién va a ocupar la tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa y volvemos. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Manuel, ¿es válido suponer o especular un poco de que la lucha efectivamente entre ustedes han tenido siempre una posición privilegiada, digo, como Partido de Conciliación Nacional en el pasado, en la Asamblea Legislativa, de ser el fiel de la balanza? Algunos dicen el partido bisagra que logra articularse, ya sea para la derecha o para la izquierda, con el partido Arena o con el FMLN. En este caso se dice de que eso puede estar en riesgo, sobre todo porque ha aparecido una fuerza política que se llama Gana y que según las encuestas lo estaría ubicando a Gana en tercera posición. ¿Cómo está ese nivel de lucha por la tercera posición a nivel de Asamblea Legislativa? ¿Les preocupa o no? No, no nos preocupa, William. Y no nos preocupa ¿por qué? Porque como nosotros, te decíamos al principio, somos un partido con experiencia. Nosotros revisamos nuestro pasado. Y si nosotros revisamos el pasado también de los procesos electorales, tú te vas a dar cuenta que en todas las elecciones las encuestas nunca han pegado con Conciliación Nacional o Concertación Nacional. ¿Por qué motivo? Porque las muestras que hacen las diferentes empresas encuestadoras lo hacen especialmente en las zonas urbanas. Aquí en Santa Tecla, te voy a poner un ejemplo. En Santa Tecla la muestra, digamos, de la última encuesta fueron de 400 para el departamento. Quiere decir que por lo menos un 10-15% fueron muestras sacadas aquí en Santa Tecla, como mínimo. Yo diría que tal vez un poquito más. Pero aquí en Santa Tecla nosotros solo sacamos en la elección pasada 1.200 votos. Hoy la vamos a mejorar, vamos a superar esa votación. Estamos hablando de la elección presidencial, 2009. En la de 2009. Entonces, ¿por qué? Porque en las zonas urbanas, como si el conflicto, el enfrentamiento es más entre los dos partidos de extrema, ¿va? El FMLN por un lado y Arena por el otro. Pero nuestro voto es el voto del área rural. La gente que no tiene acceso, digamos, a muchos medios de comunicación y que es el trabajo de visita casa por casa, el que es el más efectivo. Y ese siempre lo hemos estado realizando y siempre lo hemos hecho, dada la limitante de recursos económicos que tenemos. Nosotros no tenemos dinero para sacar campañas millonarias, incluso como la ha sacado Gana, ¿verdad? Que
no tenemos los recursos como para sacar la cantidad de promocionales que ellos sacan, las concentraciones, los eventos públicos que realizan llevando artistas famosos, orquestas de reconocida trayectoria. ¿Y eso no es intimidante para Ghana? Para CN, ver cómo Ghana se expresa de esa forma. Nosotros lo hemos visto ya en el pasado y esa es la seguridad que nosotros tenemos. Nosotros hemos realizado también algunas actividades y las hemos hecho en las zonas rurales o en los municipios. Y ahí es donde nosotros vemos realmente el respaldo de la gente. Yo te voy a poner un ejemplo. Estuvimos en Chalatenango. En Chalatenango se hizo una concentración en la cabecera de todos los municipios. Nosotros íbamos en la Congabús con Reinaldo Cardosa y los vehículos, camiones, pick-up, buses estacionados a la orilla de la carretera entre el desvío de allá de Amayo hacia Chalatenango, una cantidad impresionante de gente, ¿verdad? Con su camisa azul puesta, no encima de una camisa, sino que estas camisas fueron entregadas con tiempo. La gente sale de su casa con la camisa puesta, ¿verdad? ¿Usted ve más convicción en ese votante? Hay más convicción, hay más entusiasmo. La gente gritaba cuando pasábamos a la par de ellos, se miraba y se ve el entusiasmo de esta gente, diferente incluso que las elecciones pasadas. Y eso nos da a nosotros la pauta que las cosas van a cambiar, que van a ser diferentes este próximo 11 de marzo y que tenemos nosotros seguro una posición dentro de la Asamblea Legislativa que creo que va a ser considerable y dentro de las alcaldías municipales. Por el otro lado, tocábamos, digamos, otros temas en lo que se refiere, digamos, a la participación o a lo que uno ve dentro de los municipios. Uno comienza a ver líderes de otros institutos políticos que se han sumado y que se han incorporado con nosotros. Eso también son señales que nos dicen que las cosas van a ser diferentes. Ahora, en el caso de la transformación que sufrió el Partido de Conciliación Nacional en Concertación Nacional después, a ustedes les permitió, me decían en el principio de la entrevista, la renovación de liderazgos. Así es. ¿Ustedes se sienten totalmente renovados? ¿Qué pasa con las antiguas figuras, con Ciro Cruz Cepeda, por ejemplo? Bueno, Ciro Cruz es un hombre de mucha experiencia. A él se le ha dado un espacio para el Departamento de La Paz, para que pueda competir. Creemos nosotros de que la experiencia de Ciro es una buena experiencia en el sentido de el tiempo que él ha estado buscando, digamos, la conciliación entre las fuerzas políticas. Lo hemos visto como cuando él desempeñó el cargo de presidente se lograron sacar, digamos, las elecciones a tiempo. No es como el caso de ahora, pues hoy tenemos un tribunal de ética gubernamental que no ha sido electo. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos para 3-4 meses. Eso no sucedía en los tiempos en que Ciro estaba de presidente. Lograba acercar a las fuerzas políticas, tenía esa capacidad. Yo creo que esa experiencia que él tiene hay que aprovecharla. Errores, todos cometemos errores, todos somos humanos. Y los errores que él ha cometido, creo que ya los valoró, ya revisó lo que ha estado pasando, más bien lo que pasó anteriormente, y le estamos dando nosotros la oportunidad, pues, de que él se lance como diputado en el Departamento de La Paz. De ahí el resto, hay otros compañeros que se quedaron en Conciliación Nacional, que siguen ellos haciendo la lucha, que siguen presentando recursos. Hay un recurso en la sala del contencioso que todavía no ha respondido. Ya, pero a nivel de liderazgo, Ciro Cruz Cepeda ya es parte de la historia del PCN y ahora de CN. Hoy hay un nuevo liderazgo. El liderazgo es diferente y ha sido renovado. Bien, hacemos una pausa comercial, regresamos con más. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación,
más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Me decía usted en el segmento pasado que hay entonces un nuevo liderazgo que es diferente y que ha sido renovado en Concertación Nacional. ¿Qué han hecho entonces con los antiguos liderazgos? Es decir, ¿cuál es el papel que van a jugar en adelante? Es decir, simplemente los van a apartar, los van a hacer a un lado, van a continuar ahí dentro de Concertación Nacional como una especie de consejeros. ¿Cuál es el papel? Bueno, ellos todavía continúan haciendo la lucha por Conciliación Nacional. Recordemos que han presentado un recurso en la Sala de lo Contencioso que no ha tenido todavía la respuesta. Fue aceptado el recurso que ellos presentaron y ellos continúan ahí como Conciliación Nacional. El Partido de Conciliación Nacional lo que ha sido es desinscrito del tribunal, pero la existencia del partido todavía está. Recordemos que hay partidos como el PUCA, el Partido Unionista Centroamericano, que tiene vida legal, pero que no participa en elecciones. Esa es la condición de Conciliación Nacional. Y la estructura de Conciliación Nacional, en la parte de la dirigencia todavía la mantiene, pues el secretario general es Ciro Cepeda en Conciliación Nacional. El doctor Hernán Contreras, Remberto González, Julio Moreno Niño, la doctora María Julia Castillo, aunque digamos hay gente que se ha venido incorporando poco a poco. La doctora María Julia Castillo estuvo en uno de los cierres de campaña allá en San Pablo Tacachico. Ella tuvo las palabras de cierre del meeting. Ella vive los principios y objetivos de Conciliación Nacional y que son los mismos de Concertación Nacional. Nosotros estamos con nuestros principios democráticos, nacionalistas, humanistas son los mismos que mantenía el PCN desde 1960. Pero ustedes no están renegando del pasado del pasado del PCN o de los liderazgos anteriores. Nosotros, como te decíamos, William, hemos revisado el pasado. En el pasado se hicieron muchas cosas buenas. Incluso no se hubieran hecho algunos proyectos o programas de los gobiernos anteriores si no hubieran sido con los votos de Conciliación Nacional. Recordemos Fovial, Fosalud, todos esos programas, si no se hubiese contado con los fondos, con los votos de Conciliación Nacional, no se hubieran hecho. Lo que pasa es que nosotros, como no teníamos los recursos y no tenemos los recursos para decir qué es lo que nosotros estamos haciendo, entonces por ese motivo es de que la gloria se la lleva normalmente el partido que está en el gobierno. Pero si nosotros revisamos la historia y revisamos qué es lo qué aporte ha hecho Conciliación Nacional, definitivamente es un aporte muy, pero muy importante en la vida nacional. Pero igual, o sea, son personajes históricos del Partido de Conciliación Nacional que se han quedado haciendo la lucha, decía usted, por el Partido de Conciliación Nacional. Pero para ustedes esa lucha ya no tiene sentido, ¿o sí? Bueno, recordemos que tiene un año. De acuerdo al Código Electoral, el partido, digamos, por lo menos lo que son siglas, lo que son el nombre, no puede ser utilizado por otro instituto político durante un año. Exacto. ¿Verdad? Entonces aquí lo que se tiene que hacer es valorar qué es lo que va a pasar cuando termine el año cuando transcurra el año después de haber sido cancelado. Lo otro es que no sabemos cuál va a ser la resolución de la Sala de lo Contencioso, porque si la Sala de lo Contencioso dice que el procedimiento que siguió el Tribunal Supremo Electoral para cancelarlo no fue el correcto, quiere decir que ese tiempo no ha corrido. Entonces va a tener que comenzar a correr desde el momento que se obtengan los 4 votos dentro del Tribunal Supremo Electoral y de ahí para allá tendría que ser un año. O lo otro es qué es lo que va a pasar si
no se logran conseguir los 4 votos. Entonces quiere decir que el partido va a mantener vida, ¿verdad? Y que va a poder resurgir. Entonces son situaciones que nosotros desconocemos, pero que no nos podíamos dar el lujo de estar en esta incertidumbre, porque si no hubiésemos nosotros participado en la formación de Concertación Nacional, en este momento no tuviéramos el vehículo para que nuestros candidatos que han venido trabajando, no desde hace 3 meses, desde hace 6 meses, que han venido trabajando desde enero del 2009, que terminaron las elecciones, porque nosotros terminando una elección comenzamos a preparar la siguiente. Toda esa estructura, en un 98%, se quedó dentro de Concertación Nacional, y es así como nosotros formamos, y no nos fue difícil presentar candidatos en la mayoría de los municipios de nuestro querido El Salvador. Hablemos un poco de la parte de financiamiento. ¿Cómo se está financiando CNN? ¿Cómo se financian los candidatos de CNN? Porque en el pasado, cuando era Partido de Conciliación Nacional, se hablaba mucho que ustedes de alguna manera dejaban de que los candidatos, si alguien corría por La Libertad, por San Salvador, que ese candidato buscara los recursos de financiamiento de su propia campaña. Es decir, que el partido político le daba todo el andamiaje legal, el soporte legal y todo, pero en la parte que tiene que ver con financiamiento, él tenía que rebuscarse, como decimos en Buen Salvador. Bueno, eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. Nosotros somos un partido que no contamos, bueno, la deuda política nos la quitaron, pues, una deuda muy, pero muy considerable. Por eso es que hemos tenido que arreciar con la visita de casa por casa, que nuestra estructura se mueva más que anteriormente. Afortunadamente, nuestra estructura entendió la situación a los que nos enfrentaron, y hemos encontrado mucha gente que en forma voluntaria, que antes se les tenía que pagar, digamos, a los activistas, que se les tenía que reconocer, muchos de ellos lo están haciendo en su carácter personal de voluntarios. Vehículos que nos ofrecen, que nos dicen, mira, aquí está mi pica, vamos con mi pica. Gente que ha mandado a plastificar sus vehículos particulares, como una manera de colaborar con Concertación Nacional, lo hemos visto. Así que estamos viendo, digamos, cómo la misma gente, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Pero ahora con más entrega, con menos, digamos, recursos para poderle pagar a activistas, nos están colaborando. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Al regreso hablemos un poco de cuál es el papel que ustedes esperan jugar después del 11 de marzo, una vez que se definan cuál es el número de diputados que tendrán en la Asamblea Legislativa, cuál va a ser el papel respecto del Ejecutivo, respecto del Partido Arena, respecto también del FMLN. Vamos a una pausa y hablamos de eso. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Si partimos de la posibilidad de que CN pueda sacar o se convierta siempre en la tercera fuerza política como fue el PCN, ¿cuál sería el papel o el rol que jugaría Concertación Nacional en la próxima legislatura, Manuel? Es decir,
en el tema de alineamientos en ciertas votaciones con el FMLN, con Arena, incluso cuál sería la relación que CN podría establecer con el Ejecutivo, con el presidente Funes. Bueno, nosotros hemos revisado, como te decía, nuestro pasado. Allá en 1982, cuando fueron las elecciones para constituyente, el resultado que obtuvimos como derecha nos permitía a nosotros, tanto Arena como el PCN, tener la mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. En el calor de la victoria, se hablaba mucho y platicábamos con la gente de Arena de repartir la parte del legislativo y del ejecutivo. Y se decía, miren, que Arena tenga la presidencia del legislativo y que Conciliación Nacional tenga la presidencia del ejecutivo. En ese momento había gente como el doctor Guerrero, el Chachi Guerrero, un político, digamos, de los políticos más inteligentes, más visionarios que ha tenido nuestro Salvador. Y él nos dijo, miren, nosotros en este momento estamos siendo atacados externamente por los grupos alzados en armas. Ellos han vendido una imagen a nivel internacional de que este es un gobierno que no es democrático, violador de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Si el PCN regresa al poder, le vamos a dar la pauta a estos grupos a continuar con esa campaña. Entonces, Conciliación Nacional propuso que en vez de que el Ejecutivo pasara a manos de Conciliación Nacional, como había sido las primeras conversaciones con la gente de Arena, dijimos, armemos un gobierno de unidad nacional. Y mostrémonos ante el mundo, ¿verdad?, que estamos unidas las fuerzas democráticas, ¿verdad?, luchando contra las fuerzas que están buscando el poder a través de la vía armada. Eso lo hicimos y resultó porque los países en aquella época, México, Francia, que estaban apoyando muy fuertemente al FMLN, dejaron de apoyarlo, claro, ¿verdad? Y se quedaron solamente con el apoyo de los países socialistas o comunistas. Entonces, ¿cómo ahora extrapola esa realidad a eso a lo que estamos? En este momento nosotros no tenemos una amenaza de ese tipo, ¿verdad?, pero sí tenemos una crisis económica que nos está afectando. Las calificadoras de riesgo le han bajado la calificación a nuestro país por esa mala relación que existe dentro de los órganos, tanto el Ejecutivo, Legislativo, como el Ejecutivo y la Corte Suprema. Ellos dicen que no hay una unidad de esfuerzo. Entonces nosotros creemos que ahora es necesario conformar de nuevo gobiernos de unidad. Y debemos de formar gobiernos de unidad dentro de la Asamblea. Dejar eso de que si una ley la propone Arena, se va a oponer el FMLN, o si la propone el FMLN, se va a oponer Arena. Creemos de que debemos de buscar la concertación. Y eso lo hemos estado haciendo y lo hemos hecho con éxito en algunas leyes. Leyes como cuáles. La ley donde se unificaba las superintendencias del sistema financiero, de valores y todo eso, en un principio Arena no estaba de acuerdo con la ley que proponía el FMLN. Y el FMLN no estaba de acuerdo con las modificaciones que le quería hacer Arena. Logramos nosotros influir y entrar a discutir con ambas fuerzas políticas y el resultado al final fue que votamos por unanimidad ese tipo de... Esto mismo lo hemos hecho también con la ley de medicamentos. Es decir, ustedes se van a ubicar entonces, se van a posicionar en la Asamblea Legislativa no por consideraciones ideológicas, no, sino por conveniencia o intereses que tengan que ver con coincidencia más bien. No solamente coincidencia, sino que aquí lo que hay que buscar realmente es el bienestar de la población. Nosotros nos hemos opuesto a varias, bueno, digamos ahora con la ley de medicamentos, nosotros no estuvimos de acuerdo en que el gobierno tuviera el control total de la dirección de medicamentos. Bueno, ¿por qué? Porque decimos que debe de haber parte también del sector privado. Eso nosotros lo dejamos constancia en nuestra votación cuando se tocó el artículo, pero la ley en general votamos todos, incluyendo Arena, FMLN, toda la fuerza política votamos por la ley. Pero creemos nosotros que debe de haber discusión interna y no llevar estas cosas solamente por asuntos electorales, ¿verdad? Porque muchas cosas han quedado en esa ley con errores. Esperamos nosotros que el señor presidente la revise
¿verdad?, nuevamente, y que se pueda abrir una discusión con todos los institutos políticos, ¿verdad?, para solventar estas situaciones. Creemos nosotros que el papel de concertación es eso, lograr la concertación dentro de la Asamblea Legislativa y en la relación con el Ejecutivo. Bien, hacemos otra pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes y volvemos después de esto. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en el segmento pasado usted nos dibujaba un poco la proyección, la relación que ustedes esperan tener en la Asamblea Legislativa, pero respecto del presidente Funes, del Ejecutivo, ¿cómo se va a perfilar esa relación? Es decir, si ustedes se convierten o revalidan la posición de la tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa. No, mire, la relación tiene que ser una relación respetuosa. Creemos nosotros que el presidente tiene la potestad de observar, de vetar, ¿verdad?, y de sancionar todas las leyes que la Asamblea Legislativa emita, ¿verdad? Y eso definitivamente nos lleva a tener conversaciones con él. Todas las fuerzas políticas debemos de tener conversaciones con el señor presidente. Y esa relación, en la medida que sea respetuosa, que nos permita pues exponer las situaciones a efectos de que cuando él valore el trabajo que se ha presentado, los proyectos de ley, él pueda considerar también las opiniones no solamente de un sector de la izquierda o de la derecha, ¿verdad?, sino que tome en cuenta todos. Así que nuestra relación con el señor presidente va a ser una relación de respeto, va a ser una relación tampoco, nosotros no queremos estorbar en los procesos de la administración del Ejecutivo. Creemos nosotros que debemos de apoyar toda medida que venga a favorecer a la población. Y en ese sentido, pues, lo que nosotros consideremos que va en bienestar de la población, vamos a estar apoyando cualquier medida que se pueda impulsar. Ahora, pero hay más cosas que los acercan o que los distancian. Digo, por ejemplo, en el tema de cuál es la visión que tiene Concertación Nacional sobre los principales problemas del país, en la parte de seguridad pública, en la parte de la economía del país. Bueno, mire, en la parte de la seguridad pública creo que se ha acercado bastante a la posición, no solamente de Conciliación Nacional, hoy Concertación Nacional, sino que también incluso con Arena. Recordemos de que la posición esta de nombrar militares dentro del ministerio era una solicitud que venía haciendo Arena desde hace ratos, ¿verdad? El quejarse de que no debería de estar el ministro anterior y que debería de haber cambio desde hace rato, y el presidente escuchó esa posición y nosotros pues la hemos acompañado, creemos de que es una buena medida. Sabemos nosotros que la Policía Nacional Civil necesita de cambios, necesita de que se le imprima la parte de la disciplina. Nosotros siempre hemos dicho que el surgimiento de la Policía Nacional Civil después de los acuerdos de paz se hizo en un momento donde nosotros creíamos de que era el final de un cuento y que ese cuento terminaba con que vivieron felices toda la vida, ¿verdad? Y ese cuento feliz realmente se nos ha convertido en un cuento de horror, ¿verdad? Porque la cantidad de muertos que existen realmente nos obliga a nosotros a tener que revisar esa
esa legislación, ver el pasado también de nuevo, y vuelvo a eso, revisar las cosas buenas que hacían los cuerpos de seguridad anteriores. Recordemos que en un pueblo una pareja de guardias ponía el orden, ¿verdad? Ahí no, y había respeto hacia la autoridad. Hoy los delincuentes no respetan a la autoridad. Venía hace como 5 o 6 días, venía de Santana en la noche, de un evento político, y voy viendo a un radiopatrulla que venía bajando en la zona donde se separan las carreteras, ahí por el Congo, y venía con las luces, con la sirena encendidas. Y cuando nosotros nos fuimos detrás, cuando llegamos al lugar donde supuestamente había un punto de asalto, estaban 2 vehículos detenidos, ¿verdad? Se bajan y la misma gente le dice que cuando escucharon la sirena, cuando vieron las luces, la gente se fue. Claro. En el pasado no era así. En el pasado los cuerpos de seguridad, cuando tenían una información de este tipo, apagaban las luces y se iban callados hasta llegar hasta el lugar a enfrentar. Pero todo esto no es nostalgia con cosas del pasado, porque bueno, mucha gente dice, si se pone en el fiel de la balanza todo lo que ocurrió en el pasado, pesan muchos también los abusos de autoridad, el abuso del respeto a los derechos humanos. Por eso es que yo te decía, William, aquí lo que nosotros debemos de revisar son las cosas buenas que se hicieron en el pasado. ¿Qué eran las cosas buenas que existían? Uno, que los agentes no trabajaban 8 horas, que estaban de planta, que pasaban 20 días adentro y 5 días afuera, ¿verdad? Que no residían en los lugares donde ellos, más bien no trabajaban en los lugares donde ellos residían. Yo tengo una compañera de trabajo que su esposo es policía y está trabajando en la delegación donde ellos viven. Entonces la gente lo conoce, sabe quién es, ¿verdad? Pero también la delincuencia sabe quién es. Bueno, en ese momento se partía del concepto de la policía comunitaria, de la vinculación que la gente debía tener con la comunidad donde él vivía incluso. Por eso, pero esas son de las cosas que debemos de revisar. ¿Por qué? Porque en este momento también, así como puede haber la confianza del vecino, que uno le puede decir, mira, está pasando esto, también existen las amenazas, ¿verdad? Que cualquier delincuente le puede decir, ya sé dónde vivís, ya sé dónde va tu hija, ¿verdad? Entonces, esas cosas en el pasado no existían. A los miembros de los cuerpos de seguridad los rotaban en diferentes poblaciones. ¿Para qué? Para que no hicieran tanta amistad, sino que llegaran a cumplir la misión encomendada de mantener el orden en esas poblaciones. Esas cosas son las que nosotros debemos de revisar el pasado. Por supuesto que las violaciones a los derechos humanos sí existieron, que los abusos de autoridad, de la misma manera, son cosas que debemos de ir evitando. Porque hoy decir que no existen abusos de autoridad tampoco es cierto. Nosotros íbamos para Huizúcar la semana pasada, íbamos a un evento y nos paró la policía, nos registró, nos bajó, nos tomaron los nombres, como si llevaran un control, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Y nosotros vamos a un meeting de cierre, claro, ¿verdad? Entonces también hay actitudes de prepotencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos miembros de la Policía Nacional Civil tienen su corazoncito rojo, ¿verdad? Y después de estar 8 horas, ellos salen y van a desempeñar funciones dentro del partido político. Y eso no sucedía en los cuerpos de seguridad anterior, ¿verdad? Ellos trabajaban 20 días y ellos 20 días no les ponían colores políticos, ¿verdad? Ya. Bueno, perfecto. Debo hacer la última pausa comercial. Sí me interesaría que al cierre de la entrevista hagamos una evaluación de cómo han visto ustedes entonces 2 años y medio de gobierno del FMLN con el presidente Mauricio Funes. Vamos a la pausa y volvemos. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. En 4 minutos que nos quedan, ¿cómo puede definir usted el rumbo que tiene este país a 2 años y medio de gestión de la administración del presidente Funes con el FMLN? Bueno, miren, definitivamente estos 2 años han sido 2 años bastante difíciles para el presidente. Recordemos que al principio la relación FMLN y el Ejecutivo era una relación de confrontación. Pensaron la gente del FMLN que iban a tener a un presidente que le iba a decir sí a todo lo que el FMLN presentara. La relación con Venezuela no se les concretizó como ellos quisieron, ¿verdad? Es cierto, ha aparecido Alba Petróleo, iba con Alba Alimentos, tenemos entendido que quieren meter Alba Medicina, ¿verdad? Su proyecto de socialismo del siglo XXI no lo han logrado implementar como ellos quisieron. Hay algunos puntos donde sí ellos han logrado penetrar, pero no en una forma abierta. Y el principal obstáculo de eso ha sido el presidente Funes. La labor que ha realizado el presidente en el sentido de no dejarse manejar por un partido político es obvio, ¿verdad? Todos lo vemos, ¿verdad? Y eso no lo podemos negar, no lo niega ni la dirigencia de Arena, no lo negamos nosotros, ¿verdad? Creemos que ha sido un periodo bastante difícil para él, que han existido presiones, ¿verdad? Recordemos cuando se trataba de imponer al presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿verdad? Que era una presión directamente del FMLN, donde sacó una ley donde ellos lo iban a nombrar, pues, ¿verdad? Y el presidente no estuvo de acuerdo, no dio el apoyo en esa situación y las cosas fueron cambiando. Así que la imagen, digamos, del presidente como un estadista se está dando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al tener miembros dentro de su gobierno que actúan más políticamente a favor del FMLN, es donde distorsionan un poco la realidad. Y es donde en alguna medida se dan algunas malas interpretaciones. Nosotros creemos de que estos 2 años que le faltan al señor presidente van a ser 2 años bastante difíciles. Primero porque le va a tocar que enfrentar una campaña presidencial, ¿verdad? Van a sacar ya los candidatos. Hemos platicado con varios expresidentes y nos dicen que los últimos 2 años son los 2 años más difíciles de una presidencia, porque ya aparece un candidato y ya este candidato, y si es del partido oficial, ya siente que está mandando, ¿verdad? Y en alguna medida pues desplazan un poco la imagen del presidente. ¿Y en el caso de Concertación Nacional, están pensando ya ustedes en 2014 o todavía no? Nosotros hemos hablado del 2014, creemos que es necesario conversar las fuerzas políticas. Hemos visto la experiencia de Nicaragua, donde la derecha se dividió. Nosotros lo dijimos al presidente Saca también en esta última elección. Nosotros le dijimos que una alianza no garantizaba un triunfo de la derecha y el tiempo nos dio la razón. Presentamos una propuesta equivocada como derecha y el resultado fue el gane pues del FMLN, ¿verdad? Que afortunadamente no llevaron un candidato de su instituto político, sino que fue un candidato diferente que tenía el apoyo y la admiración de mucha gente, no solamente del FMLN, sino que de diferentes institutos políticos. Esto hace suponer entonces que para 2014 CN no estará jugando en alianzas con los demás partidos de derecha. Yo creo que es temprano para poder tomar decisiones. El tiempo nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Suerte entonces para el domingo. No, gracias igualmente y un llamado pues para la población para que asista a las urnas, para que se levante temprano. Esta es una buena oportunidad para poder hacer cambios y cambios reales.
Bueno, gracias nuevamente por su participación. Nos vamos a ver mañana siempre a las 8 de la mañana. Estará con nosotros el canciller de la República, Hugo Martínez, para conversar sobre el avance de reinscripción al programa de protección temporal TPS. Nos vemos mañana.